Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un álbum que es, bueno, más que un disco, es una auténtica leyenda. Y todo esto es gracias al currazo y al análisis increíble del blog La Playlist del Yello. Mil gracias por compartirlo, porque la historia que vamos a contar hoy de verdad es de las que hacen época. 7 millones. A ver, que se dice pronto. Pero, ¿qué significa este número? Pues agarraos, porque son las copias vendidas en el Reino Unido del Greatest Hits de Queen. 7 millones. Esto ya no es un éxito, no. Esto lo convierte de forma oficial en el disco más vendido en toda la historia de la música británica. Una absoluta, pero que absoluta locura. Y claro, aquí es donde nos hacemos la gran pregunta. ¿Pero cómo? ¿Cómo se consigue algo así? ¿Cuál es la receta secreta para que un álbum no solo arrase en su momento, sino que siga en lo más alto 40 años después? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a intentar averiguar. Venga, vamos al lío. Este será nuestro plan de ataque. Primero vamos a flipar con la escala de este récord. Luego destriparemos la fórmula de su éxito. Veremos que tenía diferentes versiones, muy curioso. Conectaremos la música con su imagen, que era brutal, y al final, claro, celebraremos su legado, que es inmortal. Empezamos fuerte, con el récord. Porque esto no es solo un numerito en una lista de ventas, ¿eh? Estamos hablando de un hito cultural, de un pedazo de la historia de la música. Ojo a estos datos, porque son de vértigo. Se lanza en el 81 y vende más de 25 millones de copias en todo el mundo. Pero es que lo del Reino Unido es otro nivel. Más de 7 millones. Es el primer y único disco que lo ha conseguido. Y el dato más increíble para mí es este. Se calcula que hay una copia de este álbum en más de 1 de cada 4 hogares británicos. 1 de cada 4. Es literalmente la banda sonora de todo un país. Vale, ¿y cómo se llega hasta aquí? Un récord de este calibre no es fruto de la casualidad, está claro. La clave, el corazón de toda esta magia, está en la selección de canciones. Es que es sencillamente perfecta. A ver, hay que entender bien qué es este disco. Es el primerísimo recopilatorio de Queen y se centra en una etapa muy concreta, su época dorada. 6 años, entre el 74 y el 80, en los que la banda era una máquina de crear himnos. Es que lo increíble es que aquí no hay ni una sola canción de relleno, ni una. Cada tema es un temazo por sí solo. Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Don't Stop Me Now y por supuesto esa dupla de estadio, We Will Rock You y We Are the Champions. Es que es una colección de momentos perfectos, sacados de algunos de los mejores discos de la historia del rock. Un no parar. Y aquí va un detalle que demuestra lo bien pensado que estaba todo. Decidieron dejar fuera su primer disco, Queen, del 73. ¿Por qué? Pues seguramente porque aunque a los fans más acérrimos les encanta, no tenían los pelotazos comerciales que vinieron después. Querían un disco a prueba de balas. Y vaya, se lo consiguieron. Y ahora viene una de las partes que más me gustan. Porque resulta que ese disco que todo el mundo tiene en la cabeza, pues no era el mismo en todas partes. La magia se adaptaba a cada país. Fijaos en esta comparativa. La edición británica es la canónica, la que conocemos todos. Pero en Estados Unidos, la cosa cambió. La versión de la portada roja salió más tarde para aprovechar el tirón de la peli Wayne's World. Y, atención, no llevaba Bohemian Rhapsody. ¿Cómo te quedas? La guardaron para otro recopilatorio. Una jugada de marketing de lo más curiosa, desde luego. Y la cosa no acaba ahí, ¿eh? La adaptación era global. En Japón metieron una canción con partes en japonés. En Alemania incluyeron Spread Your Wings, que allí lo petó. Y en Brasil, una versión en directo de Love of My Life, que en sus conciertos allí era una locura. Cada versión es como una pequeña joya para los coleccionistas. Es que en esta época no se puede entender a Queen solo con los oídos. Su identidad visual, el arte de sus portadas, era igual de potente. Y claro, todos estos éxitos vienen de discos con portadas que son historia del arte. Vamos a ver. Bohemian Rhapsody sale de A Night at the Opera, con ese escudo que diseñó el propio Freddie. We Will Rock You, del News of the World, con ese robot gigante que es inolvidable. Y Another One Bites the Dust es de The Game, que supuso un cambio a una estética más limpia, más moderna. Cada canción lleva pegada a un universo visual propio. Así que, al final, la conclusión es clara. El Greatest Hits no es solo un disco, es un fenómeno cultural, un artefacto que ha saltado de generación en generación y que a día de hoy sigue más vivo que nunca. Yo creo que esta frase de Roger Taylor lo resume perfectamente. Es un agradecimiento directo a la gente, a los fans que lo convirtieron en leyenda. Es que él mismo reconoce que esa conexión es la que ha hecho que el disco aguante ahí arriba durante décadas. Y si alguien todavía duda de su inmortalidad, que se agarre, porque esta línea de tiempo es que es irreal. Número 1 en el 81, vale.
Pero es que en 2014 supera los 6 millones, en 2022 los 7, y hoy ha pasado más de 1000 semanas en las listas británicas. 1000 semanas, eso son casi 20 años en las listas de éxitos. Es que no tiene ningún sentido, es una brutalidad. Así que terminamos con una pregunta, una reflexión. Después de tanto tiempo, con todo lo que ha cambiado la música, ¿cuál es el secreto de esta magia eterna? ¿Será la calidad de las canciones, la voz de Freddie? ¿O a lo mejor es simplemente que juntos crearon algo que nos toca a todos, sin importar de dónde vengamos o la edad que tengamos? Y con esa pregunta en el aire lo dejamos por hoy. De nuevo y de corazón, muchísimas gracias al blog La Playlist del Yello por un análisis tan espectacular. Si les apetece seguir descubriendo historias musicales tan fascinantes como esta, de verdad no duden en visitarlo. Nos vemos en la próxima.